Así que vamos a recibir en este lugar a nuestro amado obispo y lo recibimos en el nombre del Señor Jesús. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Uno quiere que lo bendiga el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que Dios, ¿no es cierto?, derrame de su gracia sobre todos los que han llegado hasta este lugar. Bendecimos a los que están enfermos, no han podido llegar. Los niños pueden subir al segundo piso. Y vamos a... Amén, amén, amén. Cambiando micrófono. Amén, amén, amén. Ahí sí. Ya. ¿Se escucha bien atrás? Más o menos, ¿sí? Ya. Estamos en vivo y en directo. Voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, tenemos la palabra de Dios. Ezequiel, capítulo 37. La enseñanza va, como decía el pastor Israel, a tener dos domingos. Hoy partiremos con el establecimiento del pueblo de Israel en el siglo XX y la próxima semana los países que van a enfrentar a Israel como un bloque unido y que no van a dejar, digamos, como ahora, algo que, ¿no es cierto?, esta guerra, esta preguerra entre Irán e Israel y algunos países ahí medio ocultos. La Biblia habla claramente de los países que van a ir en contra de Israel sin ningún tipo de volver atrás. Y si no fuera por el Señor, Israel sería destruido. Pero es justamente cuando todo este bloque, incluido a los rusos, vayan contra Israel, que el Señor aparecerá para rescatar, salvar a Israel y establecer su reino con la iglesia aquí en la tierra. Así que esto es una enseñanza. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces. Libro del profeta Ezequiel. Saludamos a todos los que han podido venir, a los que están enfermos también Dios les bendiga, a los que están en casa, grandemente, a los que nos ven por internet. Ezequiel capítulo 37, comienzo con el verso 1, y si usted lo tiene puede decir amén. Amén. Se me había olvidado, perdón, después me va a retar mi hija, saludar a Nachito, Nachito, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Ezequiel 37, comienzo con el verso 1, dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno, ¿qué cosa? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, ¿qué cosa? Secos en gran manera. No es que el profeta fue llevado realmente a un valle con hueso, es que el Espíritu de Dios vino sobre el profeta y le comienza a dar esta visión de este valle lleno de huesos. Dice, verso 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Adonai el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar, ¿qué cosa? Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ello,
pero no había en ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Adonai el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército, ¿qué cosa? Grande en extremo. Y aquí viene la explicación del Señor. No interesan las interpretaciones de los hombres. Lo que interesa es la interpretación del Señor, que es la claridad correcta. Hay mucha gente que puede interpretar y decir muchas cosas, pero lo importante es cómo Dios interpreta lo que Él mismo, ¿no es cierto?, está entregando como palabra. Y la interpretación de esta visión, de este valle de hueso, comienza en el verso 11 y dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, ¿qué cosa? La casa de Israel. ¿A quién representa este valle, esta visión de esta valle con huesos secos? ¿A quién representa esos huesos secos? A la casa de Israel. A la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cómo se están sintiendo? Sin esperanza y destruidos. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Adonai el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Y dónde estaban cuando el Señor le está entregando esta visión? En la tierra de Babilonia, lo que hoy día sería Irak. Estaban esclavos en Irak de hoy día, y en la antigüedad en la tierra de Babilonia. Pero el Señor dice que aunque están esclavos en la tierra de Babilonia, aunque están esclavos en la tierra de Irak, ¿qué es lo que iba a hacer el Señor? Lo iba a volver ¿a dónde? A la tierra de Israel. Dice, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestro sepulcro y os saque, verso 13, de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar, ¿qué cosa? Sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy el Señor, que yo hablé y lo hice, dice ¿qué cosa? El Señor. Muy bien. Por favor, tomar su asiento. Rogamos poner su celular en modo... Sí, está bien, excelente. En modo vibrador o silencio. El mensaje se llama de los sepulcros a la vida. ¿Podemos repetirlo? De los sepulcros a la vida. Los sepulcros son construcciones, son cavidades o son lugares destinados a contener uno o varios cadáveres. Esos son los sepulcros. Lugares que contienen cadáveres. Y hay algunas citas que, ¿no es cierto?, tienen sabiduría cuando las oímos acerca de los sepulcros. Por ejemplo, una cita, algunos sepulcros están llenos de flores, pero vacíos de esperanza. Te puede ver en los cementerios, a veces hay sepulcros muy lindos, pero esa persona o ese cuerpo que fue depositado ahí, si no sirvió a Cristo, no tiene ¿qué cosa? Esperanza. Porque vivir sin Cristo es vivir sin esperanza. Otra cita. No temas al sepulcro, sino a una vida sin Dios. Porque el sepulcro no es la última morada. El sepulcro simplemente es, hermano, donde se deposita el cuerpo que Dios nos dio para vivir en este mundo. Y una última cita. El sepulcro
no es el final cuando Dios tiene la última palabra. Eso me encanta, lo repito. El sepulcro no es el final cuando Dios tiene, ¿qué cosa? La última palabra. Y el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Dice la Biblia que todos van a oír su voz. Los que están en el sepulcro, dice Juan capítulo 5. Todos van a oír su voz. Algunos saldrán a resurrección de vida y a otros a resurrección de condenación. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Señor para salir a resurrección de vida? El texto nos puede hablar de dos clases de sepulcro. Y la primera clase de sepulcros es el sepulcro de Babilonia, donde están los judíos cuando hemos leído la palabra de Dios. El pueblo judío, mis hermanos, fue derrotado y conquistado por el imperio babilónico en el año 586 a.C., es decir, casi 2600 años atrás. Israel, el pueblo judío, fue conquistado por el imperio babilónico. ¿Y qué significa que el pueblo judío haya sido conquistado por el imperio de aquella época? ¿Qué significa? Significa que fueron llevados de su tierra de Israel a la tierra de Irak o a la tierra de Babilonia en calidad de esclavos. No fueron en calidad de inmigrantes, no fueron en calidad de colonos de nuevas tierras, fueron en calidad hace 2000 años atrás de esclavos, lo que significó que su templo, donde adoraban al Señor, fuera absolutamente quemado y destruido. Lo que significaba que la casa del rey o la casa del palacio del gobierno fuera absolutamente arrasado y destruido. Lo que significa que la casa de los ricos y la casa de los pobres y la gente que estaba en la tierra de Judea fueron absolutamente, hermanos, desolados y llevados cautivos, muchos desnudos, solamente a planta de pie, sin ni siquiera sandalia, humillados de esa manera. Y por lo tanto, Israel en Babilonia está lejos de su tierra, está lejos de su país y lo han perdido absolutamente todo. Cuando el profeta Ezequiel le está hablando en el capítulo 37 al pueblo, porque Dios le está hablando a él un mensaje para que lo entregue al pueblo, así está el pueblo en la tierra de Babilonia, absolutamente sin nada y en calidad de esclavo. ¿Cómo se sienten ellos? Destruidos. ¿Cómo se sienten? Desolados. ¿Cómo se sienten? Como esclavos. Porque los esclavos hace 2000 años atrás no tienen ningún valor para la humanidad. Son animales de carga, son animales que entienden, son animales que obedecen, no tienen derecho, solo tienen deberes y obligaciones, trabajan todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, y si al amo se le ocurre quitarle la vida, no hay ningún problema, porque en esa cultura 2000 años atrás, un pueblo esclavo, son simples animales, y así se sienten ellos. Se sienten destrozados, se sienten destruidos, lo han perdido todo, perdieron sus raíces, perdieron sus redes, perdieron su patria, perdieron su país, lo perdieron todo. ¿Cómo se sienten? El Salmo 137 lo dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo está este pueblo? Es un pueblo desolado, es un pueblo sin fe, es un pueblo sin esperanza. El pueblo judío se siente absolutamente derrotado. Ya hace 2600 años atrás, hermano, cuando una persona moría y las aves de los cielos y las bestias de la tierra devoraban el cuerpo,
y dejaban solo los huesos, venía una bestia y sacaba un hueso y desgarraba el cuerpo, partía el cuerpo y se llevaba ese pedazo de hueso con carne en una dirección, y otra bestia se llevaba otro hueso en otra dirección, y una ave tomaba el hueso y se lo llevaba en otra dirección, y por lo tanto los huesos quedaban de un mismo cuerpo, unos por aquí, otros por allá, otros por allá. Y eso es lo que este pueblo está viendo, y así se está sintiendo. Se está sintiendo que, hermanos, están sus huesos, están su pueblo, su cuerpo, ellos mismos están, hermanos, ya no solo a muerte muertos, sino que en esa cultura se piensa que si las aves de los cielos y las bestias de la tierra han sacado la carne y han dispersado los huesos, esa persona va a seguir sufriendo por siempre, porque no se le sepultó, porque no se le enterró. Y como no se le sepultó y no se enterró, entonces la cultura de aquella época piensa que no solamente ha sufrido en vida, sino que aún después de muerto sigue sufriendo. Y es por eso que David, hermanos, no acepta lo que le dijo Goliat. Cuando Goliat se acerca a él y le dice al pequeño David: ven a mí y yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Goliat le está diciendo: te voy a matar, David. Y más encima, voy a hacer que tu cuerpo sea despedazado, deshuesado, y que sigas sufriendo después de muerto. Pero David no le pone oído al enemigo. David tiene fe en Dios. Y David dice: no, eso no va a pasar. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Yo te venceré, dice. Yo te venceré. Y usted sabe la historia. Pero ahora estamos con un pueblo, con una nación que ha sido desarraigada de su tierra. Han venido los babilonios, han destruido todo lo de importancia para los judíos, se los han llevado a otro país lejos de su tierra. ¿Cómo se sienten? Como huesos secos. Piensan que no existe esperanza, que van a sufrir, que van a quedar en los sepulcros, sus hijos van en los sepulcros de Babilonia, ahí se van a quedar, y que ellos están sin esperanza, y que ellos morirán y sus hijos también morirán, y todo perecerá e Israel desaparecerá. No tienen esperanza. Y es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas cuando llegan golpes tan duros que nos hacen pensar que no hay esperanza para lo que usted y yo estemos viviendo en esta tierra. Pero tengo que decirles con una voz fuerte y clara: en el Señor siempre hay esperanza. Y cuando este pueblo se siente absolutamente desesperanzado, cuando Israel siente que en la tierra de Irak de hoy, en la tierra de Babilonia de ayer, cuando están cautivos allá y lo han perdido todo y son esclavos y no son nada para la cultura y no son nada para la sociedad, y para los babilónicos son simplemente animales que tienen que trabajar, y cuando ellos piensan que así van a morir en Babilonia y que sus hijos y que sus nietos así van a morir, se levanta la voz de Dios para decir estas palabras: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros y haré subir de vuestras sepulturas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy el Señor que lo hablé y lo hice, dice el Señor. Y si Dios lo dice, Dios lo hace. Tres lo creen. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Si Dios lo dice, Dios lo cumple. Como está este pueblo en el capítulo 37 de Ezequiel, está esclavo, está sin esperanza, está derrotado. Pero Dios levanta al profeta para darle una palabra que los anime, que les dé fe, que les dé esperanza y que crean a la palabra. Nuestra victoria está no, hermano, en lo que ocurre en la cultura y en la economía de las naciones. Nuestra fe tiene que estar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor levanta a otro profeta
Mientras Ezequiel está con los cautivos ahí en Babilonia, el Señor ha dejado al profeta Jeremías en la tierra de Israel con unos poquitos judíos. Y el Señor levanta al profeta Jeremías con un mensaje para que le diga a aquellos poquitos que quedaron en la tierra de Israel sufriendo, sirviendo a los babilónicos, y a aquellos que están en la tierra de Babilonia. Y el profeta dice en el capítulo 29, verso 10, así dice el Señor: por vuestras maldades, Israel, por vuestros pecados, por vuestra tibieza, por vuestra indiferencia, por no querer servirme, por dejarme de lado, por buscar otras cosas, por no yo ser importante para ustedes, por ustedes servir a otros dioses, yo voy a permitir que los babilonios los lleven cautivos, pero no van a estar cautivos para siempre, solo serán 70 años. Solo estarán en la tierra de Babilonia 70 años. Así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré, despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Amén. Dios levantó a un imperio que derrotara a Babilonia, al imperio babilónico, a los persas, los iraníes. Mire cómo es la historia de las naciones y cómo Dios controla todo. ¿Cuánto alaban al Señor porque Dios controla todo? Y Dios levanta a Ciro el persa, a Ciro el iraní. Porque Irán se llamaba Persia hasta el año 1950 en nuestra época aproximadamente. Ahí se cambiaron de nombre, de llamarse persa, se llaman Irán ahora. Pero Dios levantó otro imperio que derrotara a los babilónicos, que fueron los medo-persas. Y un persa, Ciro el Grande, dice: el Dios de Israel me ha hablado que tengo que dejar ir a Israel para que vuelva a levantar su templo y vuelva a adorar a su Dios. Y a través de un rey iraní, de un emperador iraní, Israel puede volver de su cautiverio. Cuando se cumplieron los 70 años, puede volver ¿a dónde? A la tierra de Israel. Y ahí vuelven con Esdras, ahí vuelven con Nehemías, ahí vuelven con el profeta Zacarías, ahí vuelven con el profeta Ageo. Ahí están todos ellos, hermanos, reconstruyendo todo en la tierra de Israel. Y así pasan los años y llegó el deseado de todas las naciones. Pasaron los años y vino el cumplimiento del tiempo y apareció Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor por su bendición, por su venida? Y Él vino a libertar a los cautivos, vino a sanar a los ciegos, vino, hermano, a levantar a los muertos, vino a traer palabra de bendición, hizo algo maravilloso. Pero ¿qué pasó con este pueblo que había vuelto a la tierra, que estaba en su tierra? ¿Qué pasó con Israel? A lo suyo vino. Y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. Rechazaron al Mesías. Rechazaron a Jesucristo. Y eso para la nación de Israel trajo terribles consecuencias. En el año 70 después de Cristo, en nuestra era, los discípulos en el año 30 le habían dicho a Jesús: mira qué templo, mira qué edificio, mira qué construcciones. Y el Señor le dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea qué cosa derribada. Y en el año 70 de nuestra época, ahora ya no es el imperio babilónico, ya no es el imperio medio persa, ya no es el imperio griego, ahora es el imperio romano. Son los romanos que en el año 70 después de Cristo destruyen el templo, arrasan el templo y literalmente hasta el día de hoy no quedó ni una piedra de esas grandes de toneladas, no quedó piedra sobre piedra, solo queda el testigo de un muro de protección que es el muro de los lamentos. Pero cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Pero ¿cómo estos edificios? Si aquí estas piedras pesan toneladas, ¿cómo va a ser eso? Bueno, así fue. Y hasta el día de hoy no quedó piedra sobre piedra. Y en el año 135 después de Cristo, los romanos se cansaron de las revueltas de los judíos que habían ahí, vinieron y destruyeron todo lo que había ahí y esparcieron a los judíos por todas las naciones del mundo. Y trajeron a otros pueblos
que estuvieran ahí en la tierra de Israel. Y así pasó. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor sacó del sepulcro de las naciones a muchos de su pueblo. Y en el año 1948, o sea, hace 77 años atrás, tan solo, en el año 1948, recién Israel fue declarado una nación libre. Por casi 2000 años, la mayoría de los judíos anduvieron vagando por el mundo y unos pocos estaban ahí en la tierra de Israel, unos pocos. Pero en el año 1948 se declara una vez más que Israel es una nación y un estado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Señor dijo en Mateo 24:32, cuando la higuera, Israel, comience a reverdecer, sabed que el verano, sabed que el Señor está a las puertas. Israel en el año 1948 volvió a ser una nación. Hasta esa fecha no eran nación. Eran judíos en distintas partes del mundo, pero no eran una nación. ¿Había unos judíos en la tierra de Israel? Sí, pero no eran una nación. En el año 1948, entonces, mis hermanos amados, nuevamente fue reconocido esa tierra pequeña, desértica, llena de matorrales, llena de muerte, llena de soledad, infructífera, fue reconocida como el Estado de Israel. Y Dios les dio sabiduría y inteligencia a ese pequeño grupo para convertirse en lo que hoy es la potencia mundial, la nación de Israel. ¿Quién lo hace eso? El Señor. ¿Qué nación que fue diseminada y dispersada, hermanos, tantas veces en los israelitas, las 10 tribus, por los asirios, después la tribu de Judá y Benjamín, ¿por quiénes? Por los babilónicos, después sometidos por los medo-persas, sometidos por los griegos, sometidos por los romanos, dispersados entre las naciones, pasaron casi 2000 años, y después de casi 2000 años vuelven a su tierra, y de una tierra, hermanos, miserable que le entregan puro desierto, convierten esa tierra y esa poca gente, convierte a ese estado y esa persona y esa nación, se convierte en algo tan poderoso como hoy día es la nación de Israel. ¿Quién está detrás de todo eso? La mano del Señor, la mano del Señor, la mano del Señor. Pero aquí hay que decir algunas cosas más también. Hay que decir, hermanos, que en cuanto a su poderío militar, en cuanto a su tecnología, Israel es muy poderoso y aventaja a muchas naciones del mundo. Eso es verdad. No puede ser negado. Pero ellos están confiando en su armamento, en su tecnología, en su avance militar. Y como nación, no están confiando en el Señor. No porque sean hoy día el Estado de Israel. Significa, hermanos, que todos los judíos aman al Señor y se han vuelto al Señor y bendicen al Señor. Eso no es verdad. En el Estado de Israel hoy día hay un grupo pequeño que son los que están buscando al Señor. Pero la mayoría de la nación no está sirviendo ni buscando al Señor. Volvieron el 14 de mayo del 48, 1948, como pueblo, como nación. Pero muchos de los israelitas viven en pecado, en incredulidad, hermanos, y han rechazado a Jesucristo como el Mesías y Señor de la historia y del mundo. Entonces, no porque hoy día está la nación, significa, hermanos, que todos los israelitas que están allá son salvos simplemente porque nacieron como israelitas. No, hay un plan de salvación. Hay un plan de salvación. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar y ver el reino de Dios. Entonces, Israel hoy día es un mensaje para la iglesia, que Dios cumple su palabra, que a pesar de estar disperso por las naciones, Dios le ha vuelto a este pueblo y está ahí como pueblo, como nación, como estado. Pero necesitan arrepentirse.
necesitan convertirse al Señor. Y muchos de ellos, hermanos míos, lo van a hacer, pero cuando ya el Señor esté casi regresando. Y el profeta Zacarías en el capítulo 12, en el versículo 10, lo expresa de esta manera. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? ¿Quién fue traspasado? En la cruz. El soldado romano lo traspasó con la cruz. Mirarán a mí. ¿A quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por hijo, ¿qué cosa? Primogénito. Entonces el Estado de Israel hoy día es una señal para la iglesia que la venida del Señor está cerca. Ezequiel capítulo 37 nos dice, Israel debe volver a su tierra. Antes del año 1948 la gente decía, la Biblia es mentira, la Biblia no dice la verdad, la Biblia no tiene razón. ¿Y por qué? Porque jamás Israel volverá a su tierra. La tenemos controlada desde Inglaterra, la tenemos controlada desde los países importantes. Pero en mayo de 1948 Dios dijo, voy a empezar a cumplir mi palabra. Y la tierra de Israel volvió a ser parte, no toda, pero parte de ella, la nación de Israel. Pero no se han arrepentido ni convertido al Señor. Están convertidos al judaísmo, están convertidos a la Torá, están convertidos a guardar el día sábado, están convertidos a las fiestas judías, están convertidos al antiguo pacto. Y la Biblia enseña que Jesús dijo en la cruz, o antes de la cruz, lo que iba a pasar en la cruz. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es, ¿qué cosa? Derramada. Todos los pactos del Antiguo Testamento quedan subordinados bajo el gran pacto del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, ahora, para salvarse, obviamente, hay que seguir el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y los israelitas no lo están siguiendo en este momento. Pero va a llegar un momento en que lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos da vida y salud, en que van a venir muchas naciones, los alemanes, los de Etiopía, los rusos, los de Irán. Va a haber un conjunto de naciones que van a ir contra Israel, que el profeta dijo. Y ahí sus Patriots, su escudo de hierro y todo lo que los americanos puedan darle para ayudar, no va a servir. Porque será tanto el poderío que habrá en este conjunto de naciones que vendrá contra Israel, que no podrán hacer frente al nada. Y ahí se cumplirá lo que dice Zacarías. Entonces van a tener que mirarme a mí y Él bajará, los cielos se abrirán y bajará el que viene en el caballo blanco, aquel que es fiel, aquel que es verdadero, aquel que es triunfador, aquel que gana siempre. Su nombre es Jesús. Así que hasta aquí llega la primera parte. Pero Dios tiene que hablarnos a nosotros ahora. Eso fue lo que pasó para Israel, lo que viene para Israel. Así que hay un segundo sepulcro, que sería el sepulcro espiritual. Mucho pueblo cristiano siente que está en sepulcro. ¿Por qué? Porque mucho pueblo cristiano que está aquí a veces se siente derrotado, ¿sí o no? Nos sentimos a veces esclavos de los pasatiempos y los placeres de la vida, ¿sí o no? Poco amenes, mi Señor, poco amenes, poco amenes. Si hay una adicción, hermano, hay una adicción a esto, hay una adicción. 1 hora, 2 horas, 3 horas, fácil. Entonces a veces somos esclavos y no queremos, hermano. Como decía Pablo, yo no quiero hacer el mal, pero hay algo en mí que me lleva a hacer el mal. Ya voy a ver 2 o 3 minutos nomás. Ya van 25 minutos, 30 minutos. Ese espíritu de chisme de andar viendo qué le pasa. De saber las cosas de los demás. Que el Señor lo reprenda, hermano. Muchos pueblos cristianos, hermano, nos sentimos
esclavo de pasatiempo, de placeres, de cosas que ofrece, hermano, esta humanidad para alejarnos de cosas que nos bendicen, como la oración, como la lectura de la palabra. El pueblo del Señor tiene que ser el pueblo de la palabra. Tenemos que saber encontrar los libros de la Biblia. Si yo les paso una Biblia y le digo, búsquenme Sofonía. Ahí empezamos. ¿Ah? El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la Biblia. Tenemos la Biblia. Gente murió para que se tradujera la Biblia y podamos nosotros leerla. Entonces, leamos la palabra de Dios. Israel hoy día tiene un país, tiene una nación, tienen huesos, tienen carne, tienen piel. Pero ¿qué le falta a Israel? Espíritu, espíritu, espíritu. Le falta espíritu. Y es lo mismo que le está pasando a muchas iglesias. Y es lo mismo que le está pasando a muchos cristianos. Tenemos lo físico, lo arquitectónico. Pero falta, ¿qué cosa? Espíritu. Nos falta, ¿qué cosa? Espíritu. Y no es algo del siglo XXI, es algo que ya acontecía en el siglo I. El Señor le reclama a la iglesia de Sardis y le dice, tienes nombre de que vives, pero estás, ¿qué cosa? Muerto. Y a veces nuestros amén en la iglesia están muertos. Son 2 o 3 los que confirman la palabra. A veces nuestro aleluya están, ¿qué cosa? Muerto. A veces nuestra glorificación al Señor está, ¿qué cosa? Muerta. A veces nuestro servicio al Señor está, ¿qué cosa? Muerto. Hay un poquito de neblina. No, está tan rica la cama. Voy a poner en uno el escaldazono porque está muy caliente en 2. Poco amén. Oye, hija, pone agüita caliente para el guatero porque todavía de repente hay gente que usa guatero. Y otros que planchan la cama. Si aquí hay de todo, al gusto el consumido, hay de todo, hay de todo. A veces en muchas iglesias los cristianos nos convertimos en verdaderos sepulcros. Nos falta palabra, nos falta espíritu, nos falta vida del espíritu. Muchos creyentes, hermanos, estamos en sepulcros de resentimiento. No perdonamos. Que me dañaron, me lastimaron, me hirieron, sí, pero no permanezca en ese sepulcro, que no va a salir nunca hasta que usted deje ir eso y perdone. Ya no puede hacer nada por lo que pasó, perdone y olvide. Sea feliz. Hay otros que están en sepulcro de desesperación. Se desesperan porque piensan que algo malo les va a pasar, porque no puede ser que todo vaya tan bien en su vida. Algo malo tiene que venir. Y se desesperan. No, es que no puedo estar bien con mi polola, no puedo estar bien con mi esposa, no puedo estar bien con mi hijo, no puedo estar tan bien en el trabajo, así que ¿qué viene? ¿Qué viene? Un terremoto, por último, algo. Amén. Se desesperan. Otros viven en sepulcros de soledad, ermitaños, solos. Llegan del trabajo, no me molesten. Audífono o en su pieza o en el computador. Por eso que son buenos los cultos familiares, donde todos podamos entregar una palabra. No tiene para qué ser un culto de 2 horas, con 15, 20 minutos, una oración, una lectura de un verso. ¿Qué entendiste tú? ¿Qué entendiste tú? ¿Qué entendiste tú? Una alabanza, listo. Pero ya tenemos al Señor en nuestra familia, ya tenemos al Señor en nuestra casa, ya tenemos al Señor en nuestro hogar. Necesitamos que el Señor esté en nuestra casa y en nuestro hogar. Sepulcro de desánimo, sepulcros de ira. Somos tan bonitos aquí en la iglesia y somos tan amables y tan gentiles y tan idiotas en la casa. Sonríe que el Señor te ama. Justo no vinieron los que tenían que venir hoy día. Vino la pura gente buena nomás. Para que estás en el Facebook, para ti.
Otros estamos en sepulcros de culpabilidad. Nos sentimos culpables. Y ya Dios perdonó esa culpabilidad cuando usted se arrepintió y cambió y no lo hizo más. Dios perdonó esa culpabilidad. Si usted, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará, dice la Biblia, ¿qué cosa? Misericordia. Entonces, si usted pidió perdón de corazón, se arrepintió y se apartó, ¿por qué se sigue sintiendo tan culpable? No nos perdonamos nosotros mismos. Estamos en sepulcros de culpabilidad, en sepulcros de ansiedad, en sepulcros de depresión, en sepulcros de envidia. Seguro que tiene ese cuerpo, anda fajada. Tiene que estar vendiendo droga porque no puede ser que tenga ese vehículo. Sepulcros de temor. ¿Cuántos tienen temor, hermanos, por este predictor falso, hermano brasileño, que está diciendo y está prediciendo un terremoto para Chile antes del 16 de julio? Bueno, ya lo van a escuchar por ahí en las redes sociales, lo pueden leer. Un predictor brasileño, amigo de Salfate. Y si lo dice Salfate, no lo crea. Están prediciendo un terremoto para Chile y asustando a la gente para el 16 de julio. Esto es lo mismo que estos que aparecen en la televisión, mis hermanos, diciendo una cosa, prediciendo, anunciando que los llevan, que leen el tarot, que leen las cartas. Si pudieran predecir el futuro, lo que va a venir más adelante, serían todos ricos. Se ganarían todos los premios económicos que hay. Vivimos en sepulcros de celos. Ay, Señor, habla, papito lindo. Celos. ¿Quién está cantando celos cuando abraza a otro chico? Celos de tantas cosas, de tantas formas, de tantas maneras. En sepulcros de desconfianza, en sepulcros de frialdad o tibieza espiritual, en sepulcros de vergüenza. Nos da vergüenza gritar en la casa cuando ganó la U ayer. Aunque algunos quedaron muy tristes, parece. Pero sí da vergüenza decir en la iglesia amén. Sí da en la iglesia que me escuchen mi aleluya. Sí da vergüenza que me escuchen mi gloria a Dios. Da vergüenza alzar la voz en la iglesia. Sepulcros de vergüenza, sepulcros de frialdad, sepulcros de tibieza espiritual. El Señor le dijo a Israel y le dice a la iglesia: no importa en qué sepulcro esté mi pueblo, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Todos lloraban y lamentaban frente al sepulcro de Lázaro. Solo podían manifestar tristeza hasta que apareció el autor de la vida. La muerte fue vencida y el sepulcro fue abierto, porque Jesús, cuando abre, ninguno cierra, y cuando cierra, ninguno abre. Lázaro salió fuera del sepulcro a la vida. Solo bastó unas pocas palabras de Jesús. Lázaro, sal fuera. Donde el hombre ve un sepulcro, Dios ve una resurrección. ¿Lo creen los hermanos de acá? ¿Lo creen los hermanos de acá? Donde el hombre ve un sepulcro y un muerto, el Señor ve una resurrección. Termino. El primer sepulcro mencionado en la Biblia está en Génesis 23:19, el sepulcro de Sara. Y según la tradición judía, ahí fue sepultado Abraham, y ahí fue sepultado Isaac y su esposa, y Jacob y su esposa. Pero hay otro sepulcro más importante que el de los patriarcas,
de Abraham, Isaac y Jacob y sus esposas. Hay otro sepulcro más importante, y es el sepulcro que está vacío en Jerusalén, donde fue puesto el Señor Jesús. Y bajaron ángeles para decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. No está en el sepulcro en Jerusalén, está aquí en esta hora, porque donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Y concluyo con 2 frases. El sepulcro vacío es la mayor prueba que la muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Los huesos secos del valle no fueron olvidados, sino preparados para vivir de nuevo. No importa en qué sepulcro nos encontremos, no importa lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, no importa cómo nos estemos sintiendo, no importa el temor que tengamos a lo que viene, el Señor nos puede sacar de todo sepulcro, de toda preocupación, de toda ansiedad y darnos esa vida abundante, porque Él no vino para matarnos como vino el diablo, que vino a hurtar, a matar y a destruir. El Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia, vida del Espíritu. Así que no tenga vergüenza de llorar. Si usted sienta al Señor y tiemblan sus manos y corren lágrimas por sus ojos y su corazón siente algo especial de parte de Dios, deje que el Espíritu del Señor tenga vida. Le invito a que se ponga en pie y le voy a pedir que levante sus manos y demos gracias al Señor. Que alce su voz, no me escuche a mí, usted levante su voz y usted hable con el Señor. Señor, háblele al Señor, háblele. Dios sabe en qué sepulcro está usted. Dios sabe que está viviendo usted. Dios sabe ese temor que está rondando en su mente. Pero Él puede sacarle de ese sepulcro. Él puede sacarle de esa preocupación. Cierre sus ojos, hable con el Señor. Oh Dios. Oh Dios. Grande tú. Y grande tu nombre. Mira a tu pueblo como clama, Señor. Cada uno tiene su sepulcro. Cada uno tiene su preocupación. Cada uno tiene su problema, Señor. Cada uno tiene su dificultad. Pero tu palabra dice: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo abro esa adicción. Yo abro de esa adicción, de ese sepulcro de adicción. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Y los traeré a su tierra, a la tierra de la libertad, a la tierra de los vivientes, a la tierra de los profetas, a la tierra de los milagros, a la tierra donde el río se detiene, a la tierra donde los muros se caen, a la tierra donde el agua se convierte en vino, a la tierra donde la tormenta se calma, a la tierra donde las higueras se secan. He aquí los traigo a la tierra que fluye leche y miel. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Dígale al Señor, dígale al Señor, dígale al Señor. Dígale al Señor, dígale al Señor. Yo necesito salir de este sepulcro. Yo necesito salir de este problema. Yo necesito salir de esta angustia. Yo necesito tener la paz y la calma que me da tu presencia. Ven a mi casa, Señor. Ven a mi casa. Te ofrezco mi corazón, Señor. Te ofrezco mi vida. Y amén. Recibimos en este lugar a nuestro amado obispo y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y la iglesia dice amén. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga.
Nadie quiere que lo bendiga el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Es una bendición poder estar en la casa de Dios una vez más para recibir el consejo de la palabra, para orar delante del Señor, para adorar en su presencia y para entender que ya estamos en los últimos tiempos. Los niños, no sé si ya subieron, si no pueden subir al segundo piso. Voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Vamos a comenzar en el capítulo 38. Vamos a leer el capítulo 38. El capítulo 39, unos versos. Y luego unos versos del profeta Isaías. Y hoy estamos concluyendo la segunda parte de Israel en los tiempos finales y cómo eso le hablan a la iglesia en el día de hoy. Así que desde ya sus celulares los van colocando en modo silencio, ¿no es cierto? Ezequiel capítulo 38, si usted no ha traído Biblia, ahí también va a estar en las pantallas el texto de la palabra de Dios. Ezequiel 38, verso 1, ahí están en Génesis 38. Dios bendiga, hermanos, que siempre cuando hay algo importante de alguna manera, algo pasa con el internet. Ahora sí, llegó. Ya. Bien, Ezequiel 38, comienzo con el verso 1. Y tengamos fe que cualquier sea nuestro problema que hemos traído, Dios tiene poder para solucionarlo. Amén. Ezequiel 38, verso 1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo y en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fut con ello, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y de posesiones, que mora en la parte central de la tierra, Sabá y Dedán. Y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganado y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel
habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así dice el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. En aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 39, verso 1 al 6. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di, así ha dicho el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Devolvámonos un libro para atrás a Isaías, última lectura, capítulo 17, versículo 1 al versículo 3. Isaías. Dios bendiga a nuestra hermana Daniela también, que la veo ahí con su bebé, sus hijas. Dios les bendiga. Estaba pensando en ella mientras estábamos orando, y qué bueno verle en la casa del Señor. Isaías 17, versículo 1 al 3, si usted lo tiene. Amén. Profecía sobre Damasco. Se sabe que Damasco es la capital de Siria. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser, ¿qué cosa? Ciudad. Y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Por favor, tomar su asiento. Les recordamos colocar sus celulares en modo silencio, pero nosotros estaremos atentos a la palabra de Dios. La enseñanza tiene por título, mis hermanos, Guerras del tiempo del fin. ¿Cómo le llamamos? Guerras del tiempo del fin. Guerra se define como un conflicto armado entre dos o más grupos organizados. Generalmente estos dos grupos pueden ser naciones o estados.
Así que una guerra se define cuando un Estado entra en batalla con otro Estado o un grupo determinado entra, hermanos, en guerra, en batalla con otro grupo determinado. Eso es lo que ocurre en el plano natural. Pero en el plano espiritual también hay un conflicto de carácter espiritual entre la iglesia y Satanás y sus demonios. Algunas frases que se han dicho acerca de la guerra. El guerrero espiritual no lucha con espadas, sino con fe, oración y verdad. El cristiano, hermano, no lucha con las armas naturales en esta guerra espiritual, porque las armas naturales no sirven en esta guerra espiritual. El soldado de Jesucristo lucha, hermanos, con fe, oración y verdad. Otra frase, la mayor batalla se libra en el corazón, donde la luz y la oscuridad se enfrentan cada día. ¿Sí o no? En nuestras vidas muchas veces hay oscuridad, en nuestras vidas muchas veces hay luz. Y hay oscuridad y hay luz y se enfrenta la luz y las tinieblas. Se enfrenta la luz y la oscuridad. ¿Y quién va a ganar, la luz o las tinieblas, la luz o la oscuridad? ¿A quién le demos más importancia? ¿A quién alimentemos más? Hay un dicho por ahí que en el ser humano existen dos lobos. Uno blanco y uno negro. El lobo blanco sería lo bueno y el lobo negro sería lo malo. Y se pregunta, bueno, ¿quién va a vencer en esa lucha? Al que se le alimente más. Si hay luz y oscuridad batallando en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, ¿quién va a vencer? Lo que yo alimente más. Si yo alimento lo espiritual, si yo alimento la palabra, si yo alimento la oración, si yo alimento el congregarme en la casa de Dios, si yo alimento el adorar, si yo alimento el conectarme con Dios, eso va a triunfar en mi vida. Pero si yo alimento lo humano, me alimento de tantas cosas en las noticias, en la televisión, en las redes sociales, en las plataformas digitales, si yo me alimento de eso, eso es lo que va a haber en mi vida. Y me va a vencer. Porque las plataformas sociales, hermanos, hoy día son algo terrible. No porque haya solamente malos, sino que hay cosas buenas y se pueden utilizar como lo estamos haciendo ahora. Se está transmitiendo la palabra de Dios. Los que no han podido venir por alguna razón pueden estar escuchando palabra de Dios. Pero usted bien sabe que en las redes sociales hoy día hay más oscuridad que luz. Y si yo me dejo alimentar por esas cosas, mi vida va a estar siempre gobernada por aquello que yo estoy alimentando. Última frase. El enemigo no teme su fuerza humana, ni su poder económico, ni su poder intelectual. El enemigo lo que le teme es a su fe. Es a su fe. Es a su fe. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Cuántos creen que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos míos, el diablo lo que está buscando es vencer nuestra fe y alimentarnos de incredulidad. Si usted lee con atención Génesis capítulo 1, el Señor desde el verso 3 hasta el verso 25, el Señor comienza con esta frase: y dijo Dios, y dijo Dios. Y dijo Dios, sepárese las aguas. Y dijo Dios, pase esto. Y dijo Dios, crezca esto. Y dijo Dios, salga la tierra. Y dijo Dios, las estrellas. Y dijo Dios. Y cada vez que dice algo el Señor, algo ocurre. Algo sucede. Algo se crea. Algo se orienta. Algo se diseña. Algo se actualiza. Algo se mejora. Porque entre la voz de Dios que está hablando y lo que va a ocurrir, el que se separen las aguas, el que salga a la tierra, el que aparezcan los animales y lo que sea, entre que sale la voz de Dios y ocurre lo que la voz de Dios dice, hermano, hay un poder que está creando, que está actualizando, que está orientando, que está mejorando, y no hay ningún tipo de interferencia a la voz de Dios. No hay ningún tipo de muro que impida que lo que la voz de Dios está hablando suceda. No hay ser humano todavía.
Del verso 3 al verso 25, el verso 26, 27 es cuando es creado el ser humano. Entre el verso 3 y el verso 25 no hay ser humano. Es Dios hablando y diciendo, y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios esto, y dijo Dios esto, y ocurre lo que Dios dice. Porque no hay interferencia, no hay muro, no hay oposición. Es la voz de Dios que habla y algo ocurre con esa materia, o donde no hay nada, algo pasa. ¿Cuál es el problema? Que cuando aparece el ser humano, aparecen las barreras de incredulidad. Y aunque su palabra es poderosa, y aunque su palabra es gloriosa, y aunque su palabra crea de la nada, hermano, el ser humano coloca la barrera de la incredulidad. Y cuando el ser humano coloca el muro de la incredulidad, por mucha palabra de Dios que sea, Dios nunca va a ir en contra de la voluntad del ser humano. Porque Dios no nos creó como robots, nos creó como a su imagen y semejanza. Gente inteligente, gente que razona, gente que piensa. Bendito sea Dios. Así que ¿a quién es lo que teme el diablo? A nuestra fe. Porque cuando Dios dice una palabra, que hacemos nosotros? Inmediatamente la incredulidad coloca el muro de la incredulidad. A ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Lázaro ha muerto. Jesús llega. Y aparece Marta. Y el Señor dice y entrega la palabra para que se cumpla y se haga realidad. Y le dice, Marta, lo que tú necesitas resucitará. Tu problema será solucionado. No creo que sea solucionado. Mi hermano está muerto. Tu hermano resucitará. Pero en Marta aparece la incredulidad y coloca el muro de la incredulidad. La palabra de Dios es: tu hermano resucitará. Y si Dios lo dice, aunque lleve 4 días, da exactamente lo mismo. Porque cuando Dios habla, no el hombre, cuando Dios habla y no hay una barrera de incredulidad y hay fe, esa palabra se hace vida y realidad. Tu hermano resucitará. Pero ahí Marta aparece con la incredulidad, el muro de la incredulidad. Es de 4 días. Sí, sé que resucitará en el día postrero, pero no ahora, no ahora. Sí, yo sé que resucitará, pero en los siglos más para adelante. La barrera de la incredulidad. Y Dios dice: ay, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y a alguien el Señor le está diciendo en esta mañana: cree, que para el que cree todo es posible. Saquemos la barrera de la incredulidad para que la palabra de Dios corra, sea glorificada y se haga una realidad. Dos guerras podemos considerar en esta mañana. La primera guerra que nos habla la palabra de Dios es la guerra escatológica. Escatología significa lo del tiempo del fin. Así que podemos ver que estamos en el tiempo del fin y hay 2 guerras en este tiempo del fin. Una de las primeras guerras del tiempo del fin, para entender que estamos en el tiempo del fin, el profeta Ezequiel dice que Israel tiene que estar como nación en su tierra, en la tierra de Abraham, en la tierra de Isaac, en la tierra de Jacob. Tiene que estar en su tierra. Y después de casi 2000 años, Israel ha vuelto a su tierra. Y no lo van a sacar más de ahí, me guste a mí, no le guste a alguien, no lo van a sacar más de ahí, porque estamos en el tiempo profético final y ahí se va a quedar Israel hasta que venga el Señor. Palabra de Dios, hasta que venga Él. Dice Ezequiel 37 que son un valle, y ya lo hablamos el domingo pasado, y las sepulturas son las naciones, y que han salido de las sepulturas y han llegado a la tierra de Israel. Pero Ezequiel 38 y Ezequiel 39 se anuncian guerras devastadoras para el pueblo de Israel. Jeremías 37 dice que será el tiempo de angustia para Jacob. Tiempo de angustia para Israel.
Pero el profeta Jeremías dice, de ese tiempo de angustia será librado. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder para librar? Muy posiblemente, antes de la gran guerra de Ezequiel 38 y 39, muy posiblemente se dé la guerra entre Israel y los sirios. Tal vez algo ya estamos viendo ahora. No lo sabemos si es el inicio. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que está escrito y va a suceder. Hemos leído en Isaías 17, Damasco, la ciudad capital de Siria, Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. No sabemos si esto con los drusos en Suweiba, si esto es lo que está iniciando para el cumplimiento de Isaías 17. Tal vez sí, tal vez no, tal vez más adelante, tal vez, quién sabe. Pero lo que sí estamos seguros es que si Dios lo dijo, se cumplirá. Si Dios lo dijo, se cumplirá. Así que tal vez la primera de estas guerras proféticas del tiempo del fin es que Israel tendrá que luchar con los sirios. Y Damasco, una de las ciudades más antiguas del mundo, con más de 6.000 años de antigüedad o más, será destruida como Gaza. Pero esa no es la gran guerra que tendrá que luchar Israel. El pueblo judío deberá enfrentar su peor guerra. Porque todo judío sabe de que el año 1948 a la fecha han tenido muchas guerras y todas las han ganado. Y es porque son parte del plan profético para el tiempo del fin. Israel sabe que si pierde una sola guerra, lo eliminan como nación, lo eliminan como Estado. Por eso que en Israel los hombres y mujeres realizan el servicio militar, porque se necesita a cada hombre y a cada mujer que sepa usar una metralleta, una pistola, defender su país, su patria, su familia, sus hijos, su casa, su economía. Si pierden una, lo pierden todo. Por eso es que son tan fieros en la guerra, porque saben que si pierden una sola guerra, lo hacen desaparecer del mapa. Y a los otros grupos no les va a importar, porque si tiran una bomba a Israel, no les va a importar matar a los que queden de Gaza, que son de su misma religión. No les va a importar a los que queden en el norte, en el Líbano. No les va a importar. Porque hay un odio hacia Israel que está en las noticias, que está en las entrevistas, que está en los periodistas. Muchas cosas se tergiversan, se mienten para que la opinión mundial odie a Israel. Y eso es producto desde el mismo infierno que sale todas esas cosas. Y si hay ese pueblo que, hermanos, quiere ser por los demás exterminado por el mismo odio satánico que sale del infierno, ¿usted cree que a la iglesia no nos va a pasar nada, ni nos va a tocar nada, y que estamos tan tranquilos en nuestras sillas y no hay ningún problema, porque el problema lo tienen los israelitas allá en el Medio Oriente? Eso es lo que pasa en lo físico. Pero en lo espiritual el diablo está, hermanos, asesinando, matando y destruyendo a muchos creyentes que hoy no están comprometidos y responsables con el Señor. Y en la verdadera guerra que va a perder Israel, el profeta habla de unos aliados, y que es la guerra del tiempo del fin. Gog. ¿Quién es Gog? Según los estudiosos, puede ser el presidente ruso o un poder político mundial. Rosh, para algunos es Rusia. La tierra de Magog comprende el Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán,
Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Mesec y Tubal, regiones del este de Turquía, Persia, Irán, Kus, Etiopía y Sudán, Fud, Libia, Gomer, la parte de la Turquía moderna, Bet-Togarma, también la región de Turquía o el Cáucaso. Estos no son países inventados por nosotros. Son los nombres de los países en la antigüedad que hoy día tienen la mayoría otros nombres. Pero no importa que en los días de Ezequiel, 2600 años atrás, tuvieran otro tipo de nombre. Hay un Dios que conoce el pasado y el presente y el futuro. Y Dios dice, estos son todos los que van a venir contra Israel. Esta va a ser su cabeza. Seguramente el pueblo de Israel estará confiado en sus poderosas armas de guerra cuando venga Gog y vengan todos estos aliados en contra de Israel. Estará confiado en su tecnología, en sus militares y en los pocos del mundo que le puedan ayudar como Estados Unidos. Pero cuando venga Gog, cuando vengan todos estos países que hemos mencionado, ni Estados Unidos ni Israel podrán hacer frente a este gran conflicto. Y nada, absolutamente nada en esta tierra puede darle seguridad al ser humano si no es el Señor nuestro Dios. Y cuando Israel haya luchado contra este grupo de aliados que vienen en contra de ellos, y ya no le queden fuerzas, ni municiones, ni tecnología, y ya no pueda, y se vean casi al momento de ser destruidos, porque no podrán contra tan grande ejército, entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y yo les pregunto a la iglesia, ¿quién es el Verbo de Dios? ¿Quién es el Verbo de Dios? Ese que dice Juan en el capítulo 1, 1 y 14, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ya que el Verbo fue hecho carne, ya habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero ya cuando venga en el caballo blanco, no va a venir como cordero, va a venir como león, no va a venir como siervo, va a venir como el Chazala Mahaya y Rara Mahai, va a venir como el Rey de Reyes, va a venir como el Señor de los señores. Vino como siervo para salvar a la humanidad. Lo golpearon, lo azotaron, le colocaron una corona de espinas, lo ridiculizaron, lo humillaron. Vino como siervo, pero vuelve como rey. Sus ojos ya no están amoratados por los golpes de los soldados romanos y del sacerdocio saduceo. Sus ojos son como llama de fuego, símbolo de la toda evidencia que todo lo ve. Y vi los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. La palabra de Dios, con solo una palabra de Dios.
Él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, de fuertes, carnes de caballos, jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia, el anticristo, a los reyes de la tierra, a todos estos reyes que hemos mencionado y otros, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ello el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre, y los demás muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Israel la ha ganado toda, pero va a haber una en que va a estar demasiado debilitado y no va a poder ganarla. Y antes que Israel sea absolutamente destruido, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Se abrirán los cielos. Todas las cámaras del mundo, el internet, todo estará enfocando al cielo abierto. Ese cielo abierto, algunos dirán: viene un ovni, amenaza extraterrestre, y dirán lo que sea, pero es el cielo abierto. Y es el fiel y verdadero que viene con nosotros, con la iglesia. Es el fiel y verdadero que viene a este mundo para quitar todo mal, todo pecado, toda maldad y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No importa que lo niegue la ciencia, la filosofía o lo que sea, pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el reino de Dios viene. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí no hay presidente de derecha, de centro, izquierda, porque todos fallan. Ahí el Rey de Reyes y Señor de Señores tendrá un reino de bendición, de prosperidad, de sanidad, de liberación, de gozo. Ahí se cumplirá lo que dice Zacarías. Cuando Israel ya no pueda confiar en sus armas, en sus pocos amigos que tiene. Cuando Israel no pueda confiar en sus pocos amigos que tiene. Y ya Irán le declaró la guerra a Argentina porque Argentina es aliado de Israel, o porque ama a Israel, o porque está a favor de Israel. Irán dijo: tenemos un enemigo más, Argentina. Y si usted escucha al mundo árabe y al mundo islámico, la primera sentencia, el primer grito de guerra: muerte a Israel, degollen a los israelitas, que muera cada hombre y mujer israelita. Y el segundo grito de guerra: maten a todos los cristianos, maten a todos los que no son de nuestra religión. Así que para ellos primero es Israel y después todos los que no se conviertan al Islam. Israel es el muro que detiene el odio religioso. Porque los cristianos predicamos a Cristo. Y si alguien no quiere convertirse al cristianismo, bueno, tendrá que doblar su rodilla en un momento al Señor, tarde o temprano. Pero no queremos quitarle la vida. Pero esta otra religión sí. Si usted no se convierte, lea la historia, las cruzadas. El odio religioso, las cruzadas católicas, las cruzadas islámicas. Cómo iban matando al que no se convertía a su religión. Así que Israel estará absolutamente debilitado. Que el único que los va a poder ayudar es el que nos puede ayudar a nosotros. Y el Salmo 20 dice: estos confían en carro, las naciones en carro, en su tecnología, en sus cosas que tienen. Estos confían en carro, aquellos en caballo.
Pero el salmista dice, nosotros confiamos en el Señor. Ellos se arrodillan y caen. Nosotros nos levantamos y estamos en pie. Así que Israel, lamento decir que vas a ganar todas las guerras, excepto la última, la del tiempo del fin. Y si no fuera por el Señor, serían absolutamente borrados y eliminados. El espíritu de Hitler, matar a todos los judíos, sería una realidad. Si no fuera porque hay un judío que es el Mesías de Israel, que vino de la tribu de Judá. Jesús, el Mesías. Y si eso es lo que le espera a Israel, ¿qué pasa entonces con la iglesia? La primera guerra es la guerra escatológica, la que hemos mencionado, con los sirios y con todo este grupo de naciones que vendrá. Pero también hay otra guerra, donde está usted, donde estoy yo, que es la guerra espiritual. ¿Dónde dice eso, pastor? En Efesios, en el capítulo 6. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? En Efesios, en el capítulo 6. Quiero leerle lo que dice el verso 12. Y que usted ponga mucha atención a lo que Pablo dice a la iglesia de los Efesios, que estaban en la ciudad de Éfeso. Porque no tenemos lucha, batalla, guerra contra sangre. ¿Qué cosa? Esa gente, esas personas que le causan daño a usted, muchas veces esas personas realmente no están haciendo el daño a ellos, están siendo usados por el enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, ¿y por qué esa persona me persigue? ¿Por qué esa persona me quiere hacer daño? ¿Por qué esa persona me odia tanto? ¿Por qué soy tan detestable? ¿Por qué de repente a esa persona la quiero, la amo y después ya no quiero ni ver su cara? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en mí? Si no hay motivo, no hay razón, ¿por qué? Yo no le he hecho nada a él no me ha hecho nada a mí. Yo no le he hecho nada a ella no me ha hecho nada a mí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en mi mente, en mi corazón? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que cosa contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No son los Rockefeller, no son las grandes familias, son demonios que están detrás de cada una de esas cosas para el mal de los seres humanos, utilizando a los que tienen poder, a los grandes de la tierra. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra estos espíritus estamos luchando. Por eso es que usted de repente quiere venir a la casa del Señor, hace planes para venir a la casa del Señor, hace planes para consagrarse, hace planes para orar, hace planes para leer la Biblia diariamente, hace planes para conectarse con Dios, hace planes porque quiere ser una mejor persona y un mejor cristiano. Pero algo ocurre, algo pasa, es que hay una lucha espiritual. Y no nos damos cuenta muchas veces de eso. El mismo Pedro dice que el adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quién, ¿qué cosa? Devorar. Y si estamos en la carne, nos va a devorar fácilmente. Pero si estamos en el espíritu, va a tener que andar rondando nomás. ¿Cuántos dicen amén? Porque Daniel estaba en el foso de los leones, pero los leones no pudieron, ¿qué cosa? Devorarlo. Porque era un hombre que oraba 3 veces al día, por la mañana, al mediodía, al atardecer. Era un hombre que hacía las cosas bien. Era un hombre correcto. Y un hombre correcto, Dios no lo va a dejar solo. Un hombre correcto, Dios lo va a bendecir. Una mujer correcta, una iglesia correcta, una familia correcta.
y lo andaban ahí. Y seguramente trataban de asustarlo, pero Daniel estaba entero, un hombre conectado con Dios. Pero cuando echaron a los otros, antes que cayeran, ya no quedaban ni siquiera huesos. Así que nos conviene más andar en el espíritu que andar en la carne. Santiago en la misma línea dice: someteos pues a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a todos nos gusta la otra parte, resistir al diablo y el diablo huirá. Nos gusta esa. Resistamos al diablo y el diablo irá, porque estoy ungido, porque tengo autoridad, porque tengo poder. Te echo fuera, Satanás. Pero para que eso pase, antes tengo que someterme a Dios. Antes tengo que obedecer a Dios. Antes tengo que comprometerme con el Señor. ¿Cuántos han leído esa parte? Los que pocos leen la Biblia. ¿Cuántos han leído esa parte cuando Pedro va al Señor y se hunde cuando saca la mirada? ¿La han leído, no es cierto? Se la voy a hacer cortita. Viene una tormenta, está la barca, piensan que se va a hundir y Pedro, ven los discípulos algo que parece un fantasma, todos gritan, se aterrorizan y la voz de Dios nuevamente, la voz de Dios. Oh, yo quiero atender la voz de Dios. Pedro, ven. No hay muro de incredulidad. Pedro sale de la barca, comienza a caminar. Y mientras mira al Señor, ¿qué está pasando? Camina. Él le dijo, Pedro dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Compláceme, cumple el propósito. Cúmpleme mi petición. Si eres tú, cumple mi petición, mi problema, mi necesidad. Cúmplemela, Señor. Deja que yo vaya a ti. El Señor le cumplió la petición. Ven. Y cuando comenzó a caminar, después sacó la mirada. Y comenzó, ¿qué cosa? A hundirse. Y así somos nosotros. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una tristeza, cuando queremos que Dios nos responda en un trabajo, cuando queremos que mejore esto y lo otro, cuando tenemos la necesidad de que Dios nos responda, entonces obedecemos y nos acercamos. Pero una vez que hemos recibido la respuesta, una vez que hemos recibido la petición, una vez que Dios nos ha contestado lo que tanto oramos y rogamos, luego dejamos de mirarlo, dejamos de servirlo, dejamos de comprometernos, dejamos de estar responsables con Él y seguimos nuestros quehaceres y las cosas de la vida porque Él ya nos cumplió lo que queríamos. Pero pasará el tiempo y tarde o temprano nuevamente comenzaremos a hundirnos. Pablo llegó a Éfeso. Es la ciudad más importante, la cuarta más importante de todo el imperio en los días de Pablo. La primera era Roma, Antioquía, Alejandría y Éfeso. Éfeso era la ciudad cuarta más importante del mundo. Sí. Pero estaba llena de idólatras, de pecadores, de magia, de hechicería, de espíritus inmundos, de gobernadores ahí en esa ciudad. Y llega un solo hombre, el apóstol Pablo. Pero este no es cualquier hombre, es un hombre que ama la palabra. Es un hombre que lee horas y horas la palabra. Es un hombre que ora delante del Señor. Es un hombre que ora por todas las iglesias que Él ha establecido. Está orando por cada uno de esos lugares. Es un hombre que busca y se conecta con el Señor. Y cuando llega Pablo a esa ciudad, llega con la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que necesitamos hoy día nosotros? Palabra y poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo en sus vidas? No tenía dinero, no tenía iglesia, no tenía amigos. Llega solo a Éfeso, comienza a predicar la palabra, predica la palabra. Y los hechiceros, los magos, los encantadores, los sortílegos, toda la gente endemoniada, toda la gente en oscuridad,
Toda la gente con espíritu del mal comienzan a recibir en la palabra de este predicador. Y en esa cultura dominada por las tinieblas, la luz del evangelio comienza a brillar. Personas que practicaban la hechicería, la magia, el encantamiento, se arrepienten, confiesan sus pecados, renuncian públicamente a sus viejas prácticas y queman sus libros de magia como símbolo de su transformación. Cuando Dios cambia nuestras vidas, algo tiene que quemarse. Cuando Dios cambia nuestras vidas, algo tiene que desecharse. No podemos continuar en la misma vida y en las mismas prácticas si realmente hemos conocido al Señor. Estos hechiceros, estos encantadores, estos medium, todos ellos, cuando llegó Pablo, se convirtieron y quemaron sus libros de magia para no seguir más en esos hechizos. Muchos cristianos están siendo vencidos por no tomar las armas espirituales y no dar batalla como buenos soldados de Jesucristo. Muchos cristianos hoy día no oran. Sí, no oramos lo que debiéramos orar. Ni siquiera oramos muchas veces. No ayunamos. La gran mayoría aquí está sobrepeso. O estamos sobrepeso. Porque el ayuno ya se dejó de practicar. Y el ayuno no es para que Dios me responda algo. El ayuno es para conectarme más con Dios. Para ser, lea Isaías 58, para ser mejor creyente. No para pedir algo. Muchos no leen la palabra de Dios, pero saben de muchas otras cosas, menos de la palabra de Dios. Muchos no visitan al débil en la fe para fortalecerlo y animarlo, porque en la iglesia hay gente fuerte en el Señor y hay gente débil. Y la gente débil a veces muere porque no hay nadie de la iglesia que lo visite. Quieren que el pastor, los pastores, los diáconos, etc., hagan todo el trabajo, cuando Dios nos llama a todos nosotros a hacer el trabajo. Poco amenes, pero es verdad, mi Señor. Muchos no se congregan. Es como venir el día domingo a una simple oxigenación porque necesito un poquito de oxígeno para la semana. Pero no se congregan en la semana. No tienen un culto devocional en casa. No tienen a Jesús en casa. Y la Biblia nos enseña desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que la casa era el lugar central donde la fe, los valores y la práctica cristiana se enseñaba. Hay casas donde no hay un texto bíblico en las paredes. Y usted entra a esa casa y dice, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Dónde hay algo que indique que está Dios? Las paredes, las piezas de los jóvenes y las señoritas pueden estar con pósters de personas, deportistas, cantantes, lo que sea, personas famosas, pero no hay ningún texto bíblico que les hable del Señor. Cuando entramos a nuestro comedor, ¿hay algún texto bíblico? Si está en su casa, bien, y si no, coloque un texto bíblico. Compre un cuadrito que son baratos y coloque algo de Dios. Muchos cristianos no están comprometidos, no son responsables con el Señor. No invitan a las personas a venir a Cristo. Cualquier problemita los aleja de la casa de Dios y culpan al Señor por los problemas que tengan que enfrentar. Y dicen, Dios no me amó. ¿Por qué permitió que pasara esto y esto otro? Y Dios dice, te amé tanto que lo demostré 2000 años atrás. Siendo Dios, siendo eterno, siendo todopoderoso, me hice débil, me hice hombre, morí en la cruz por cada uno de ustedes. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga. Ahí les demostré que los amo. Y cuando el Señor ama, ama hasta el fin.
para ir terminando. Estamos en una guerra espiritual. ¿Lo entiende, hermano? Hermana, entiende que estamos en una guerra espiritual. Logra entender, logra metérselo en su cabeza, que aunque no lo veamos, hay espíritus, hay demonios que quieren destruir su matrimonio, su relación con sus hijos, su economía, su trabajo, su vida física, mental, emocional, su vida espiritual con Dios. Entiende que hay demonios que están en eso. No vamos a derrotar lo que venga contra nosotros si lo hacemos desde nuestro pensamiento y nuestra capacidad. Vamos a vencer en esta batalla si lo hacemos con el Espíritu de Dios. Zacarías dice, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es la psicología, no es la psiquiatría, no es esto, otro, aquello. Las armas de nuestra milicia, esas cosas pueden ayudar, pero no nos van a dar la victoria. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son esas armas? Vamos a ganar. Un amén. Vamos a vencer. Vamos a salir victoriosos en esta batalla. ¿Dios nos dejó sin armas en esta batalla espiritual? ¿O Dios nos dejó armas? Pablo le dice a los efesios, ustedes que tienen demonios de hechicería, de medium, de espíritus inmundos, de principados, de gobernadores, ustedes que están tan asediados por los demonios, Efesios, el Señor les da esto para que venzan. Tomen toda la armadura de Dios. Tomen el yelmo de la salvación. Cuando vengan pensamientos incorrectos, colóquense el yelmo de la salvación y empiecen a pensar en una predicación. Comiencen a leer la Biblia. Coloquen Biblia en su mente para que venzan los pensamientos equivocados. Tomen la coraza de justicia. Protejan sus emociones. Protejan lo que sienten. No todo lo que sientan está bien. Colóquense el cinturón de la verdad. Hablemos con verdad siempre. Porque el mentiroso fácilmente es pillado, es atrapado. Pero el que habla la verdad anda con la frente en alto y tranquilo. Camina tranquilo, vive tranquilo. Tomen el escudo de la fe. Porque el diablo está lanzando dardos de fuego. Y si no tengo escudo, me va a llegar uno y otro y me va a incendiar. Tomen la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Tomen el calzado del Evangelio, prediquen la palabra, hablen la palabra. Esta semana le prediqué a 5 personas y la invité. ¿Alguna de ellas llegó? Ninguna. 2 me prometieron, ahí estamos, pastor. Ahí estamos este domingo 10:30. ¿Llegó alguna? Ninguna. ¿Voy a dejar de predicar por eso? ¿De invitar por eso? No. Estamos sembrando la semilla y en algún momento a los que sembremos esa gente va a llegar. Conclusión. Debemos estar atentos a las señales proféticas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las señales proféticas? La restauración de Israel y los conflictos y las guerras en el Medio Oriente. Segunda conclusión. No confiemos en las fuerzas humanas, en las cosas humanas. Nuestra seguridad no está en lo material. Nuestra seguridad está en el Señor. Tercera conclusión. Prepárese para tiempos difíciles. La profecía anuncia guerras y angustia. No debemos temer, porque el Señor lo dijo. Respondiendo a Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El domingo pasado les dije, un falso predictor brasileño, que las noticias, los canales de televisión lo entrevistan, dijo, el 16 de julio viene un terremoto grande para Chile, algo tremendo. No se cumplió. Los hombres mienten, atemorizan y dicen muchas cosas. Lo que realmente se cumplirá es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Iglesia, es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice que estamos en una guerra espiritual, en la iglesia cuando cantamos y adoramos, no solamente estamos sintiendo gozo, no solamente estamos hablando en lengua, estamos derrotando el poder de la oscuridad en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra población, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, cuando sabemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que nunca tenga vergüenza. Puesto en pie. Termino con esto. Ayer fui invitado a dar un seminario acerca del liderazgo administrativo para las iglesias de Maipú. Habría unas 120 personas. Y le dio la oportunidad a unos jóvenes de un grupo que no recuerdo cómo se llamaba. Y lo que me llamó la atención es que este grupo de jóvenes dijo lo siguiente: ayúdenos a orar, porque tenemos a un grupo de jóvenes que están en La Tirana, en las fiestas de La Tirana, y este grupo de jóvenes que está en La Tirana, lo que hacen es que todas esas personas que van con las rodillas heridas, ensangrentadas, los codos, lo que sea, que se accidentan y que como van de rodillas y hacen otro tipo de demanda en La Tirana, entonces lo que hacen estos jóvenes es curarlos. Tienen unos toldos y le curan las heridas. Y mientras le están curando la herida, le están diciendo: Cristo salva. Cristo murió en la cruz por ti. Ven a Cristo. Le digo honestamente, a mí no se me habría ocurrido ir a La Tirana, a un centro de idolatría, a lo Vázquez. No se me habría ocurrido poner un toldo, curar las heridas y hablarles de Cristo. Un grupo de jóvenes. Eso significa entender que hay almas que necesitan conocer el Evangelio de Jesucristo. No una iglesia, no una organización. Necesitan conocer al Señor que un día nos rescató. Ahora le invito a que levantemos nuestras manos. Oremos por nuestro país, por nuestra región, por nuestra ciudad, por nuestra comuna, por nuestra iglesia, por nuestra familia. Señor Jesús, a veces no entiendo por qué está todo tan bien en mi vida y todo se derrumba en mi mente y mi corazón. A veces no entiendo por qué me siento tan cerca de ti, tan conectado, tan lleno de tu palabra, tan bendecido con tu espíritu cuando siento que me usas. Y a veces me siento tan lejos que por más que oro, por más que leo, por más que ruego, te siento muy, muy lejos. A veces no entiendo por qué pasan cosas en mi vida económica,
en mi vida espiritual, en mi vida familiar, en mi vida laboral. Pero yo sé que tú estás tomando el control de todas las cosas. Derrame su alma delante del Señor. Él le quiere oír a usted. Él le quiere oír a usted. Deje fluir el Espíritu Santo. No tenga vergüenza que eso que está ahí, que quiere brotar como un río de agua viva, con ruido, con sonido, con estruendo. Él le está escuchando a usted ahora, hermano. Él está viendo su corazón. Entienda, estamos en una guerra. El diablo no quiere que usted llore, el diablo no quiere que usted sienta, el diablo no quiere que usted ore por su familia, por su economía, por su vida espiritual. El diablo no quiere que usted haga eso, el diablo quiere verlo sin compromiso, sin responsabilidad, preocupado solamente de los negocios de aquí abajo, de las cosas de aquí abajo, no preocupado de lo eterno, de la vida que viene, de la eternidad, del cielo nuevo, de la tierra nueva, de la vida con el Señor. El diablo nos quiere ahí preocupado de la universidad, preocupado del trabajo, preocupado de esto, y preocupado de los hijos, y preocupado de aquí, y preocupado de allá, y lo que menos pensamientos hay es el Señor, su palabra, su evangelio. Yo sé cuando tú me hablas, Señor. Yo siento cuando es la voz de Dios que me habla, Señor. No necesito nada más, porque yo sé y siento cuando tu palabra me habló a mí. Cuando tu palabra, Señor, caló en mí, yo siento que fue para mí. Él está aquí hablándole a alguien en esta hora. Él está aquí entrando en alguien. A alguien le está diciendo. A alguien el Señor le está diciendo: hay que cambiar, hay que hacer las cosas bien. A alguien le está diciendo: te amo, sé por lo que has pasado, sé por lo que has vivido, pero ahí he estado, ahí aunque no me veas, ahí he estado. Aunque creas que te dejé solo, ahí he estado. Aunque creas que te abandoné, ahí he estado. Aunque creas que el mundo se va a caer y que el cielo se va a romper en mil pedazos, ahí voy a estar como una nube de gloria para cubrirte. Alguien necesita orar, alguien necesita levantar su voz, alguien necesita decirle: Señor, Señor, ayúdame, enséñame tú lo que yo no veo, Señor.